Una bendición, como siempre, poder compartir, ¿verdad? Juntos los domingos. La verdad es que es una bendición que el Señor nos regala para que podamos descubrir todas estas riquezas de Cristo en nosotros, que es el punto central que venimos predicando. Y este punto tiene que efectivamente entregarnos beneficios en el día a día, porque si no nos entrega estos beneficios, la verdad es que estamos en una religión más. Y de lo que se trata aquí es de que Cristo se convierta en una realidad práctica en nuestra vida, ¿no? Ahora, este es un proceso, estamos absolutamente de acuerdo, pero este proceso arranca, ¿verdad?, desde la perspectiva de poner mi mirada, mi corazón, mi mente en lo que Cristo me dice, porque no olvidemos que la Escritura nos habla de que la palabra es viva y es eficaz, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos da es una palabra viva, es decir, es una palabra que se convierte en realidad en nosotros. Si la palabra no se convierte en realidad en nosotros, es porque o nosotros estamos intentando que la palabra se convierta en realidad en nosotros, lo cual es imposible, porque esto es un tema y es una obra de Dios a nuestro favor, ¿no es cierto? O porque estamos creyendo de una manera errónea, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que finalmente nosotros vamos a producir realmente lo que creemos. Es decir, si creemos mal, vamos a vivir mal. Si creemos bien, vamos a vivir bien. Y este creer tiene que ver directamente con lo que la Escritura efectivamente nos revela y nos muestra. De ahí que es importante que nosotros nos mantengamos permanente y continuamente, ¿no es cierto?, en las palabras de Cristo y que nosotros insistamos y que nos cimentemos, que nos plantemos, que nos arraiguemos en la palabra de Cristo para que esa palabra que en un principio entra como semilla a nuestro corazón, ¿verdad? Pero la semilla todavía no es el fruto. Esto es algo muy importante, es decir, si yo mañana tengo una semilla de mangos, evidentemente la semilla no me la puedo comer, no es todavía, ¿verdad?, la realidad del mango. La semilla simple y sencillamente contiene todo lo que el mango es, pero si la semilla no cae en tierra, no muere, ¿verdad?, y después entra en un proceso de crecimiento de su planta, ¿verdad?, y todo lo que implica el hecho de que llegue a este fruto, y ese fruto es el que verdaderamente me va a alimentar. Entonces, la semilla per se, más allá de que la tenga, no está cumpliendo su objetivo, porque ¿de qué me sirve a mí tener semillas guardadas de tomates, de naranjas, de mangos o de cualquier otra cosa si no me están dando fruto? Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestra propia vida. Cuando nuestra vida no está dando fruto, es decir, cuando nuestra vida no refleja lo que dice la Escritura, es que tenemos verdaderamente un almacén de semillas guardadas, pero no están haciendo su trabajo en nosotros, no están dando fruto. Y no están dando fruto, como veíamos la semana pasada, porque hay alguien que está interesado en que no den fruto. Y ese alguien es Satanás, es el diablo, es nuestro enemigo. El que desde el principio perturbó la paz, la tranquilidad, la seguridad y la libertad de Adán, ¿verdad? Y de Eva, en este caso, y los trajo a que se vean a sí mismos y que dejen de mirar efectivamente a Dios y que finalmente tengan que creer en una de las dos palabras. Las palabras que había dejado nuestro Padre Celestial a Adán, en el sentido de advertirle de que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iba a morir, y eso sucedió. O creerle, ¿verdad?, al enemigo que dijo, no moriréis, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vemos conminados a esta realidad. La diferencia es que ahora nosotros tenemos muchísimas más voces que en realidad solamente siguen siendo las dos mismas, ¿no? Sino que la voz de nuestro Padre sigue siendo única, ¿no es cierto? Y es la voz de gracia que hoy nosotros estamos escuchando, y es la voz del enemigo que tiene multiformes maneras de presentarse a nosotros. Y hoy nosotros normalmente estamos muy todavía inclinados a escuchar muchas voces, y no solamente desde la perspectiva de escuchar algo que alimente nuestro espíritu, sino que ahora hay tantas voces que hablan de tantas cosas, ¿verdad?, que efectivamente nosotros le damos mucho más tiempo en nuestro día a escuchar las noticias, a ver las películas, a mirar el Twitter, a mirar, ¿verdad?, las redes sociales,
a leer libros, ¿verdad? Y todas otras cosas que no estamos diciendo que eso no esté mal, pero nos llenamos de voces y nos llenamos de conceptos y nos llenamos de palabras y nos llenamos de ideas que no son la vida de Dios. Ahí está el problema, ¿verdad? Realmente nosotros, si queremos tener una vida equilibrada, vamos a tener que tomar una determinación y que venga por el hecho de efectivamente escuchar más continuamente, ¿verdad? Lo que esas palabras de vida nos dicen para que realmente esas palabras den fruto en nosotros. Y créanse que eso funciona. Porque en la medida en que yo me mantengo en lo que voy creyendo, en lo que mi Padre me va revelando, en esa misma medida yo voy a comenzar a producir lo que la Escritura dice, pero va a ser una obra de Dios en mí. Finalmente yo voy a comenzar a descubrir que toda aquella justicia que siempre quise hacer, ¿verdad? Toda aquella bendición que siempre quise de alguna manera obtener por mis propias capacidades, que toda esa revelación, ¿no es cierto?, que está allí, me comienza a venir básicamente porque es un regalo de Dios para mi propia vida. Y al ser un regalo de Dios para mi propia vida, ¿verdad? Yo me doy cuenta que esa es la fuente. La fuente es la palabra de vida, la fuente es la palabra de Dios. ¿A quién otro iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero lamentablemente nosotros vamos a muchas palabras y nos hemos convertido muchas veces en cristianos de domingo. Somos oidores de la palabra de domingo, pero de lunes a viernes somos oidores de Facebook, somos oidores de Instagram, somos oidores de YouTube, somos oidores de las telenovelas, somos oidores de las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entonces no esperemos que la palabra dé fruto. Tenemos semillas, podemos decir que tenemos semillas, pero las semillas les repasamos solamente, ¿verdad?, un inventario de lo que tenemos los días domingos, pero de ahí nos olvidamos. Y no es así. El Señor dijo que si permanecierais en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay otra fórmula, porque esas palabras son las que nos dan vida. Y no olvidemos que el darnos vida tiene que ver con el que esas palabras se conviertan en realidad en nosotros. Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya, tenemos la semilla, porque esa es una promesa en nuestro corazón. Pero para que esa semilla se haga una realidad, yo tengo que apropiarme de esa realidad. Yo tengo que confesar permanentemente esa realidad. Yo tengo que a mí mismo recordarme esa realidad. ¿Cuándo esa realidad efectivamente tengo que recordarme? Cuando estoy padeciendo necesidad, cuando estoy de alguna manera padeciendo hambre, padeciendo dificultad, cuando las cosas no se me dan como quisiese. Allí estoy evidentemente, ¿no es cierto?, viviendo un episodio de debilidad. Allí es donde yo confieso y digo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Papito, tú me has dicho que tú suplirás todo lo que me falte. Así que gracias, Señor, te doy, porque efectivamente tomo tu palabra es lo que aquí importa, no es lo que me dice la circunstancia, no es lo que me dice la situación, no es lo que me dice el reporte médico, no es lo que me dice, ¿verdad?, la notificación del banco, no es eso. ¿Verdad? Es que tú has prometido que a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien y por el otro lado que tú suplirás todo efectivamente lo que nos falte. Y todo es todo, no es una parte, no es algo. Y todo no es solamente en lo espiritual, ¿no es cierto? Y todo es en todo, ¿verdad? Por eso es que la Escritura tiene esta connotación. Entonces, es importante que nosotros nos aferremos a esa palabra de vida. Y tenemos que venir permanente y continuamente, ¿no es cierto?, a apropiarnos, a repasar esta palabra en nuestro espíritu, de tal manera de que vamos a darnos cuenta que la palabra comienza a dar fruto, y comienza a dar fruto de a poquito, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que en la medida en que te das cuenta que la palabra da fruto y en la medida en que tú vienes y te das cuenta que tienes una gran riqueza en tu corazón, ¿no es cierto? Y te mantienes y perseveras en esa escritura, en esa palabra, en esa promesa, en todo lo que Dios dice que tú eres, en todo lo que Dios dice que te ha dado, en todo lo que Dios dice que puedes hacer. Efectivamente vas a comenzar a recibir
¿no es cierto?, en tu propia experiencia, la confirmación, la realidad de todo lo que la Escritura dice que ha venido a hacer en tu corazón. Y es un regalo precioso, porque ahí sí, hermanos, el momento en que nosotros hemos aprendido a utilizar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra nos muestra en el libro de Efesios, por ejemplo, que es la única arma ofensiva, ¿verdad? La palabra es el arma ofensiva que tú y yo tenemos para poder atacar al enemigo, ¿no es cierto? En Efesios 6 habla del yelmo de la salvación, habla de la coraza de la justicia, habla del calzado del evangelio y mil cosas así. Todas son de alguna manera como armas defensivas. Habla del escudo de la fe, pero de la única arma, ¿verdad?, que la Escritura nos habla, ¿verdad?, que es una arma ofensiva, dice, y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y por eso es que Jesucristo, cuando tuvo que enfrentar al enemigo, a Satanás, y Satanás efectivamente trató de tentarlo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Cristo utilizó? La Escritura, ¿verdad? Él dijo, porque escrito está, porque Dios dice, porque escrito está. Y el enemigo también se conocía una parte distorsionada de la Escritura, pero también Dios dijo esto, pero también él decía, pero Dios dijo esto otro. Entonces, el arma que utilizó el Señor Jesucristo para acabar con el enemigo, y ahí llámese para acabar con la enfermedad, para acabar con la esclavitud, para acabar con la pobreza, para acabar con la tristeza, para acabar con las adicciones, para acabar con todos los males, es la Escritura, es la palabra viva de Dios. Así que si la palabra viva de Dios no profundiza en tu espíritu, el enemigo, a través de los afanes de este mundo, a través de la ansiedad, el estrés, ¿verdad?, a través de desorientarte, va a robar de tu corazón esa palabra para que no te apropies de ella. Porque él sabe que el momento en que te llegas a apropiar de ella, simple y sencillamente, él no tiene absolutamente nada que hacer contigo. Y esto es lo que estamos de alguna manera mirando. Estamos hoy llegando al final, ¿verdad?, de esta perspectiva de Romanos 8, 29, 30, en donde el Señor nos dice que a los que conoció también predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que justificó también glorificó. Y estamos ya en el punto de glorificó, pero hemos dicho que entre la justificación y la glorificación hay algo que se llama santificación. La semana pasada, ¿verdad?, vimos que efectivamente esta palabra, cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, fíjate, santifícalos, apártalos en tu verdad. Ahí es donde nosotros vamos a ser apartados. Aquí utiliza para santifícalos la palabra hagiazo, ¿verdad?, del griego, que tiene una connotación muy fuerte y es apartar nuestra mente para Dios. Esta es la primera parte que el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere lograr en cada uno de nosotros, porque si es que Él logra apartar nuestra mente para Dios, ¿cómo? Es decir, que nuestra mente esté puesta en las promesas de Dios, que nuestra mente esté puesta en todo lo que Dios dice que nosotros somos, que nuestra mente esté puesta en todo lo que Dios dice que nos ha dado, que nuestra mente esté puesta en todo lo que Dios dice que podemos hacer, que nuestra mente esté puesta en todo lo que Dios dice que ha hecho por nosotros. Allí es que nos comenzamos nosotros efectivamente a apartar desde la mente primero para nuestro Señor. Entonces, santifícalos con esta palabra, ¿verdad?, tiene que ver con que primero nosotros somos santificados de nuestra mente. Erróneamente, antes nosotros creíamos que la santificación arrancaba desde lo que yo hago, o sea, en términos externos. Si yo tengo que portarme bien, yo tengo que dejar de hacer esto, yo tengo que dejar de hacer lo otro para comenzar a ser santo y agradar a Dios. No es así, porque normalmente, ¿verdad?, lo que tú haces es una consecuencia de lo que tú crees. El momento en que nosotros entendamos verdaderamente esta verdad, que lo que yo hago es una consecuencia de lo que yo creo, entonces allí sí funciona cuando la Escritura nos muestra que, ¿verdad?, nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque en la medida en que yo voy a creer correctamente, entonces voy a actuar correctamente. En Juan 8:31, ¿verdad?, vimos que si permanecemos en sus buenas nuevas de gracia, es decir, si nosotros
permanecemos e insistimos permanente y continuamente en mantenernos en estas palabras de gracia, en estas buenas nuevas de salvación, seremos libres de toda la vieja creación. Finalmente, este es el propósito de papá, que nosotros entremos a experimentar nuestra nueva vida. Y nuestra nueva vida no la experimentamos nosotros produciéndola, porque no la producimos. Nuestra nueva vida la produce Él, pero arranca desde nuestra mente, desde nuestro entendimiento. Y por eso Juan 8:31 dice, y conoceréis la verdad. ¿En dónde se conoce la verdad? Primero en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza. De la cabeza esa verdad entra a nuestro espíritu y se convierte en una revelación. Dice, y conoceréis la verdad, es decir, conoceréis la vida nueva que tienen dentro de ustedes. Conocerán al Cristo vivo que ya mora dentro de ustedes. Conocerán a la nueva persona, a la nueva criatura que mora en ustedes. Este es conocer la verdad. Y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad de saber quiénes somos, la verdad de saber lo que nuestro Padre, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, va a ser, ¿verdad?, el arma que nosotros vamos a utilizar permanentemente contra las acechanzas y los engaños del enemigo. Por ejemplo, cuando hablamos de condenación, cuando hablamos de culpa, ¿sí? Cuando hablamos de que el enemigo nos está acusando permanentemente, la acusación, la culpa, la condenación, ¿verdad?, es una de las armas favoritas que efectivamente Satanás utiliza para que tú y yo no podamos crecer espiritualmente. Cuando nosotros nos sentimos acusados, cuando nos sentimos condenados, ¿verdad? Y de alguna manera permitimos efectivamente que estos sentimientos arraiguen en nuestro corazón, eso quiere decir que no hemos entendido correctamente y no hemos recibido la verdad de que Cristo, ¿verdad?, es nuestra justicia, de que Cristo es nuestra justificación, de que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y de que Cristo ya pagó por todas mis culpas, pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros y pagó también por todas las consecuencias de mi pecado. Así, ¿verdad?, de sencillo es, aun cuando efectivamente a nuestro viejo hombre o a nuestra carne obviamente le cuesta y es imposible que pueda entender esto porque parece que es un regalo demasiado alto como para que sea verdad, pero es verdad, esta es la gracia de Dios. Esto es gracia justamente, es todo el favor de Dios a mi favor, aun cuando yo no lo he merecido. Y ahí es donde yo recibo la gracia de Dios, recibo la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, realmente como padres nos gozamos cuando somos capaces de poderles facilitar la vida a nuestros hijos? Nosotros nos gozamos cuando podemos de alguna manera heredar para ellos. La Escritura dice que los padres heredan para los hijos y no los hijos para los padres. Es decir, si tú eres capaz de poderle dar a tu hijo todo lo que necesite, ¿no es cierto? Normalmente tú no le vas a pedir nada a cambio. Simple y sencillamente tú vas a estar gozoso con el hecho de que él disfrute todo aquello que tú de alguna manera has provisto. Lo triste en la Escritura nos dice que es triste para el hombre, ¿verdad?, que se afane en este mundo, que trabaje, ¿no es cierto?, de una manera constante, ¿verdad?, y que su hacienda, sus inventarios, su patrimonio, que es lo mismo, dice, venga a ser para otro que nunca conoció. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos hijos, es evidente que nosotros los tenemos en nuestra mano porque queremos que ellos continúen, que ellos sean los que reciban la herencia, porque es normal en los padres el hecho de que efectivamente nosotros querramos dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces nosotros nos gozamos, ¿verdad?, cuando nuestros hijos efectivamente reciben la herencia, ¿verdad? Pero cuando el hijo no quiere recibir, ¿verdad?, porque no se cree digno o porque él quiere de alguna manera ganarse aquello que tú le das, pero entonces ya no es herencia, ¿no es cierto? Ya es venta, ya es de alguna manera una transacción comercial. Pero en el caso de la herencia, ¿verdad?, nuestro Padre se goza efectivamente dándonos todo aquello que le ha dado a su amado Hijo Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos en Juan 8:31 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es muy importante que permanezcamos, ¿verdad?, en su verdad, que permanezcamos en las buenas noticias
de salvación que el Señor tiene para nosotros, que permanezcamos en su gracia. La tentación para nosotros, hermanos, es no permanecer allí. Esa es la tentación que ahora tú y yo tenemos. Cuando la Escritura nos dice que los que por la ley, de acuerdo al libro de Gálatas, los que por la ley se quieren justificar delante de Dios de la gracia han caído. Otra manera de decirlo es los que por sus propias obras quieren agradar a Dios o quieren recibir los favores de Dios, entonces de la gracia caen. Es decir, la gracia es un lugar alto, es el lugar de Dios, es el lugar en donde recibimos el favor de Dios. Pero si yo no quiero recibir el favor de Dios, entonces inmediatamente me someto a las obras, inmediatamente me someto a mis propias capacidades. Y ahí dice la Escritura, de la gracia habéis caído y por gusto murió Cristo. Entonces Cristo no nos sirve, en vano murió Cristo, la gracia de Dios tampoco nos sirve. Entonces ahora lo único que nos queda es que nosotros agrademos a Dios por nuestro propio esfuerzo. Y eso, como todos nosotros sabemos, simple y sencillamente es imposible. Por eso es que Cristo vino, porque si es que alguien podía haber agradado a Dios por sus propias capacidades, entonces Cristo en vano hubiese venido. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad?, sería salva por sí misma y por sus propias capacidades. Y no hay un solo hombre, dice la Escritura, que sea salvo, ¿verdad?, o que pueda pagar rescate por su propia alma. Vimos cómo efectivamente Satanás es, en esta parábola del sembrador, de la cual el mismo Señor nos da testimonio y nos la traduce. Vimos cómo el enemigo, ¿verdad?, si algo está interesado, es en quitarnos estas verdades, en quitar esta palabra de gracia de nosotros, en quitar efectivamente esta palabra de bendición, ¿verdad?, para ti, para mí, porque en la medida en que Él logre quitarnos y desviarnos de esto y meternos en nuestras propias capacidades, entonces efectivamente otra vez la desgracia va a ser nuestra tónica y vamos a comenzar de alguna manera a vivir una vida triste, una vida de angustia, de dolor, de insatisfacción. Así que vimos esto en Lucas 8, 11, 15, en donde el enemigo, ¿verdad?, trata de quitar la semilla y que la semilla solamente la que cae en el espíritu, en buena tierra, es la que produce. Por eso decíamos en un principio, aquí de lo que se trata es que la palabra de Dios comience a cumplirse en tu propia vida como una realidad, como una experiencia. Porque si la palabra de Dios comienza a ser una experiencia en tu vida, ¿no es cierto?, significa que ya está esa palabra comenzando a dar fruto y esos frutos son para ti. Si esos frutos son para que tú los disfrutes. El fruto de un árbol para nosotros es para disfrutarlo, es para alimentarnos y es para gozarnos en el fruto. Esto es lo que el Señor efectivamente quiere con cada uno de nosotros, que los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia y todos los que sabemos, ¿verdad?, sean para nuestro disfrute y sean para que nosotros podamos realmente, ¿verdad?, disfrutaría el regalo de la nueva vida que Él nos regaló, porque la nueva vida que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor ya no es una vida de esfuerzos, ya no es una vida de sacrificios, ya no es una vida de luchas, sino es una vida de dependencia, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, es una vida de descanso en Él, es una vida en la cual efectivamente, ¿verdad?, el gozo y todo lo que Él nos regala, ¿verdad?, es comida diaria para ti y para mí. Esta es la realidad que el Señor efectivamente quiere que tú y yo alcancemos. Este regalo maravilloso está a nuestra disposición si permanecemos efectivamente en su palabra. Entonces, en este tema de la santificación, que es lo que estamos hablando, ¿sí?, hay otro punto importante, ¿no es cierto?, en nuestra propia experiencia, que tiene que ver, por ejemplo, en Romanos 12:2. Mira lo que dice la Escritura, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Fíjate, no se amolden a este mundo. El molde, ¿no es cierto?, el molde de este mundo es la manera de pensar del viejo hombre. El molde del nuevo hombre es la manera de pensar de Cristo. Cuando yo sigo pensando, ¿verdad?, a la manera del viejo hombre, entonces yo voy a seguir efectivamente produciendo
todo lo que el viejo hombre produce. De ahí que, hermanos, es importante que sí nosotros comencemos a ver nuestros frutos. ¿Usted recuerda cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis? Bueno, nosotros nos podemos conocer por nuestros propios frutos. Es decir, si tú estás viviendo experiencias negativas, ¿no es cierto? Y no sabes qué es lo que te sucede, temores, angustias, miedos, tu corazón está turbado, no sabes qué te sucede, no sabes qué es lo que te pasa. Esos son frutos, ¿ah? Esos son frutos. Esos frutos efectivamente tienen que ver con una semilla que está creciendo y que se sigue produciendo en nuestra propia vida. Ahora, no es difícil ya para nosotros entender que todas estas experiencias negativas tienen que ver con nuestra antigua manera de pensar. Es decir, el molde de nuestro viejo hombre tiene que ver con la mente de nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre termina siendo lo que piensa, lo que entiende. Y lo que nosotros hemos pensado y entendido es lo que hemos recibido de otros. Pero la Escritura finalmente nos dice que lo que nosotros obedecemos, que lo que nosotros deseamos, que lo que nosotros queremos en la vieja criatura no es más, efectivamente, que la expresión y la manifestación de lo que el príncipe de la potestad del aire quiere. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera en nosotros, ¿verdad? Que también nos lleva a pensar y a entender las cosas de esta manera. Pero finalmente esa manera de entender, que es el molde de la vieja criatura, hace que efectivamente nosotros sigamos viviendo una vida de derrota, una vida de esclavitud, una vida de carestía, una vida de enfermedad, una vida de temores, una vida de miedos. Entonces, una persona que esté viviendo esto, necesariamente, ¿verdad? Al considerar su fruto, tiene que saber qué es lo que está produciendo casa adentro ese tipo de cosecha, ese tipo de experiencias. Y lo que está produciendo es que tú sigues enfocado en tu manera de pensar. Pégale una mirada a lo que estás pensando. Pégale una mirada a lo que estás viendo todos los días. Pégale una mirada, ¿verdad?, de lo que estás recibiendo todos los días en tu mente. Hermanos, el hecho de venir los domingos a escuchar esta escritura, a escuchar la palabra de gracia, no es suficiente si durante toda la semana nosotros estamos bombardeados por muchísimas otras propuestas, muchísimos otros conceptos, muchísimas otras mentiras, ¿verdad? Que normalmente van a caer también en nuestro espíritu, entran en lo profundo de nuestro espíritu y van a producir muerte. De allí que cuando tú te sientas mal, inmediatamente mira, ¿verdad? Si efectivamente no estás cayendo en este problema, no se amolden al mundo actual. Es decir, no sigan recibiendo, ¿verdad?, toda esta información y toda esta palabra de muerte del mundo actual. Porque esa palabra va a producir toda esa inconsistencia de vida que ustedes están experimentando. Esto es así. Es decir, este no es un tema de lo que tú haces, es un tema de lo que estás produciendo. Nosotros los seres humanos, ¿verdad?, verdaderamente somos seres que expresamos o manifestamos algo. Finalmente, ¿no es cierto?, nosotros fuimos creados para ser la expresión y la manifestación de Dios. Y Satanás, como odia a Dios y obviamente nos odia a nosotros por ser quienes Él escogió para que seamos hechos a su imagen y semejanza, no hay mejor cosa para Él que nosotros, en lugar de que expresemos a Dios, le expresemos a Él. Expresemos su maldad, expresemos su ira, su enojo, su impaciencia, expresemos temor, miedo, angustia, ¿verdad? Él realmente disfruta robando, matando y destruyendo. Pero nosotros, sin darnos cuenta, ¿verdad?, estamos permanentemente recibiendo todo aquello que está produciendo en nosotros ese estilo de vida. Está produciendo esa manifestación de muerte, de tristeza y de dolor. Si tú estás viviendo esto cada día de tu semana y muy de vez en cuando por ahí se te aparece una luz, pues
Posiblemente eso va de la mano con que muy de vez en cuando tú le estás verdaderamente dando oportunidad a la palabra de vida para que entre en tu espíritu y haga la parte que le corresponde. Pero mucho del tiempo, ¿verdad?, al cual tú te dedicas, es básicamente a escuchar muchas cosas. Muchas cosas. Y nada de lo que este mundo te dé, nada de lo que este mundo te dé, leerte un buen libro, verte una buena película, estar atento a una noticia. Y no estoy diciendo, por favor, no malinterpreten que tengamos que, ¿verdad?, prácticamente apartarnos de todo aquello. No, estoy diciendo básicamente que aún para poder ver esas cosas con discernimiento, porque finalmente yo sé que efectivamente si hay algo que me está haciendo daño, tú no lo vas a tomar. Es decir, si tú sabes mañana que hay una comida que te gusta, siempre te ha gustado, y resulta que el médico te dice, vea, mi estimado amigo, si usted sigue comiendo esa comida, usted va a tener un problema grave de salud. Entonces, por más que a ti te ha gustado y creías que esa comida era inofensiva, mañana ya le tienes de alguna manera cierto temor. ¿Por qué? Porque sabes que si la comes, vas a tener un problema. Es decir, alguien te ha dado o te ha hecho descubrir una verdad que no antes para ti no existía. Esa comida te está haciendo daño y ya efectivamente la evitas. Entonces, muchas veces como nosotros no nos damos cuenta, porque no vemos que haya nada de malo en hacer estas cosas, ¿no? Y no es un tema de nada de malo o nada de bueno. Es un tema de si verdaderamente algo me está alimentando. La Escritura nos dice que en la nueva creación todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Entonces yo creo que ya es un tema de qué es lo que nos conviene, porque aquí finalmente no es un tema de que voy a perder la salvación o voy a ganar la salvación. La salvación es nuestra por la obra de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes de qué es lo que se trata? De que si es que yo quiero experimentar la vida poderosa del Señor aquí en esta tierra, si yo quiero verdaderamente echar mano de la vida eterna ahora, de eso es lo que se trata. No se trata de que si me voy al infierno, me voy al cielo. Se trata de que si es que yo hoy estoy dispuesto a recibir las buenas cosas que el Señor ha determinado para mí, para que yo pueda recibir esas buenas cosas, entonces la Escritura dice que no se amolden al mundo actual. Ese es el punto central. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de su mente es que nosotros recibamos, ¿verdad?, las palabras de vida, la palabra de gracia permanentemente de nuestro Padre Celestial en nuestra cabeza, porque esa palabra, en cambio, tiene el efecto contrario. ¿Verdad? Aquí dice que esa palabra lo que hace es renovar nuestra mente, y lo que hace esa renovación de nuestra mente es transformarnos. ¿Transformarnos a quién? Transformarnos a la nueva persona que somos. Pero ese transformarnos a la nueva persona que somos es comenzar a disfrutar de todo lo nuevo que somos. Es comenzar a recibir todo lo que efectivamente Dios ha previsto y ha provisto de antemano para nosotros. Es comenzar a experimentar todas las buenas cosas de Cristo. A eso se refiere la Escritura con esta perspectiva. Entonces, de lo que se trata, mis estimados hermanos, es que nosotros finalmente comencemos a ser libres, que comencemos a tener, ¿verdad?, esta emancipación de la vieja naturaleza, del viejo hombre que nos tenía en muerte y nos tenía en todas estas experiencias, muchas veces que no sabíamos por qué las teníamos, para que ahora nuestra experiencia permanente y continua sea la vida de Cristo resucitada, poderosa y operando a mi favor y al tuyo permanente y continuamente todos los días de nuestra vida. Que no tenga nada que ver con tu esfuerzo, sino con el poder de Dios obrando a través tuyo. El apóstol Pablo decía, por lo cual también trabajo, ¿sí? Por la potencia de Dios, la cual opera poderosamente en mí. ¿Cuántos de nosotros queremos trabajar por esa potencia de Dios, la cual opera poderosamente en mí? ¿O quieres trabajar con tu potencia poderosa, que no tienes ninguna? Es el poder de Dios a mi favor, obrando y operando, para que efectivamente tú simplemente puedas comenzar a disfrutar la herencia que tu padre te dejó. La herencia que tu padre te dejó es la nueva vida que hoy está comenzando a ser una realidad para ti.
por toda la eternidad. Entonces, mira, cómo yo soy transformado a lo que mi papá dice que soy. Cómo yo comienzo a echar mano de lo que mi papá dice que soy. Cómo comienzo yo a experimentar la realidad de lo que mi papá dice que soy mediante la renovación de tu mente. Este es el nuevo molde. Fíjate que el molde sigue siendo la mente, sea para el hombre adámico o sea para la nueva creación. Si yo sigo recibiendo los pensamientos, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de la vieja creación, por Dios, no se quejen de que me duele esto, de que me siento mal, de que no sé qué me pasa, me siento acusado, etcétera, etcétera. Pues ese es efectivamente, ¿no es cierto?, el fruto, la consecuencia de lo que estás recibiendo en el molde de la vieja creación. Pero el molde de la nueva creación, que es la mente de Cristo en mí y en ti, se nutre todos los días de esos pensamientos, de ese entendimiento. Nosotros tenemos que disciplinarnos para escuchar permanentemente estas palabras de vida. ¿Sabes que lo mejor del día debería ser utilizado por nosotros para escuchar esta palabra de vida? ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente está fresca, normalmente después de haber descansado, después de haber dormido, evidentemente nosotros estamos renovados, ¿verdad? Hablando en términos físicos, en términos mentales, estamos menos cansados. Allí es donde nosotros deberíamos, en la medida de lo posible, aprovechar el tiempo para recibir la palabra de vida. Pero no, nos levantamos al Twitter, nos levantamos al WhatsApp, nos levantamos a las noticias, nos levantamos, yo qué sé, a los emails. Nos levantamos a prestarle atención a todo aquello que lo que está haciendo es amoldarnos a la usanza del viejo hombre. Pero si es que yo efectivamente, lo primero que hago en mi día, el momento en que yo estoy fresco, es alimentarme de lo que mi Padre dice, de su palabra viva, verás cómo el día se comporta. Claro, algunos de nosotros le hemos dado atención durante el día a muchas cosas, a mucha actividad. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, por más justificadas que sean. Es que hay que dar de hay que dar de comer a los niños, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo que tú quieras. Y claro, cuando ya en la noche a veces nos vamos a acostar, ahí decimos, me voy a leer un versículo bíblico. Pero la verdad es que como ya estoy tan cansado, el versículo me arrulla y ¡plan! Me quedo dormido. Y Satanás dice, qué bien. Te quita las tres palabritas que de alguna manera quisiste leer y ya estás dormido. O algunos quieren escuchar a veces este tipo de palabra y claro, estamos cansados. Y lo que hace el sonido es acurrucarnos. Entonces, prácticamente Dios nos sirve de duérmase mi niño. Nada, no recibimos nada. Pero lo mejor del día, lo fresco de la mente, lo gastamos en palabra que no te da fruto. A ver, si algo nosotros tenemos que aprender en estas reuniones, porque ya somos lo suficientemente grandecitos, es a entender que si yo hoy efectivamente no estoy dando el fruto que la palabra dice que yo debería dar, pues entonces es porque yo estoy amoldándome a la usanza de este mundo, a la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es enemistad contra Dios. La corriente de este mundo está inspirada por el espíritu de desobediencia, que es el príncipe de la potestad del aire. Eso nos dice la Escritura claramente. Pero, sin embargo, como aquí estamos para las buenas noticias, el punto central es que la transformación, el alcanzar, el experimentar, el vivir lo que mi Padre dice que soy, viene por medio de la renovación de esa mente. De allí que yo necesito estar
permanente y continuamente repasando, repasando y repasando esta palabra de gracia. Repasando, repasando y repasando esta palabra de vida. Aquí la Escritura nos dice, mire, por ejemplo, en Romanos 8, 1, 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es una realidad. Si tú todavía eres de las personas que sigue siendo condenado, pues aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna acusación hay, ninguna deuda hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras Satanás tenga la posibilidad de acusarte y tú tengas todavía la opción de recibir esas acusaciones, y normalmente cuando estás en la mente antigua, tú las vas a recibir, ¿verdad? Tú no te vas a poder poner en posición de recibir lo que te corresponde como hijo. Porque tú vas a estar ocupado en tus pecados, vas a estar ocupado en ver cómo de alguna manera arreglas, ¿verdad? Toda esta obra de imperfección, de pecado, de contaminación que existe en tu mente y en tu corazón. Olvidando que tu Padre, que el Señor Jesucristo, ya pagó todo por ti en la cruz del Calvario. Olvidando que ya tú no te tienes que ocupar de aquello, sino ocuparte de creerle. Esa es tu ocupación. Ocuparte de creerle. Ocuparte de creerle. Y la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que si tú quieres que la fe se haga realidad en tu vida, hay un camino. El primer camino del ser humano es creer a la palabra. Esa palabra, creer, hace que yo venga a la palabra para recibirla. Cuando yo la recibo, esa palabra cae dentro de mi corazón y viene a mi espíritu, y en ese momento esa palabra, el primer fruto que da es fe, la fe de Cristo. No te olvides que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da. Yo no tengo fe. Cristo es mi fe. Yo lo que puedo es creer, pero ese creer lo que hace básicamente es, ¿verdad?, introducir o empujar esa palabra viva a mi espíritu. Y en mi espíritu esa palabra brota y se produce la fe de Cristo. La fe que la Escritura nos dice es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es decir, certeza y convicción solamente nos da la fe de Cristo. No hay mejor cosa en la vida, más allá de los problemas, de las luchas, de las dificultades, de la escasez y de la enfermedad, que estar en una posición de certeza y convicción, creyendo la palabra de Dios. Porque eso te da paz, te da tranquilidad y te da seguridad. Y ya se puede estar ahí disparando todo el mundo, pero tú estás en paz, tú estás confiado. Porque esa seguridad, esa certeza, solamente te viene de la fe de Dios. Pero ¿cómo yo arranco? Creyendo, yo creo. Yo creo en esto que dice, sí, esa poquita fe, digámoslo así, ¿no es cierto?, humana, yo creo. Ese creer, ¿verdad?, lo que hace básicamente es que yo me enfoque en la palabra viva, porque finalmente es la palabra viva la que va a hacer la obra en mí. Esa palabra viva entra como semilla a mi corazón, a mi espíritu, en mi espíritu efectivamente agarra y encuentra buena tierra y brota, y lo primero que brota es la fe de Cristo. Y todas las demás cosas, por supuesto, porque esto viene, ¿verdad?, por añadidura, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad y todas las cosas que esta palabra maravillosa nos da. Entonces, así es como efectivamente nosotros vamos a recibir la palabra. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo sé que efectivamente Cristo ya ha pagado esta deuda y lo sé en mi espíritu, ya no hay ninguna condenación, hermanos. Satanás tiene un problema porque ya no tiene la herramienta para condenarte. Antes él te condenaba sobre la base de que tú entiendas que tú eres responsable de todo lo que tú haces delante de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, ¿verdad?, tu Padre Celestial te muestra que Él, el Hijo,
se han responsabilizado por la nueva vida. El pacto para que yo sea determinado, constituido hijo de Dios, fue un pacto entre el Padre y el Hijo. Y los dos han cumplido el pacto. Y yo soy simple y sencillamente una consecuencia de ese pacto. Entonces, la responsabilidad de hacer todo lo que el Padre y el Hijo han determinado conmigo es justamente de este pacto. Y por eso es que ellos ponen el Espíritu Santo en mí, para que el Espíritu Santo forme en mí, escriba en mi mente, escriba en mi corazón, levante en mí la vida de Jesucristo. Es decir, es una obra completa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levantando en mí esta obra maravillosa de Jesucristo. ¿Qué hago yo? Creo. ¿Qué hago yo? Permanezco. ¿Qué hago yo? Recibo. Nada más. Y lo demás efectivamente va viniendo por añadidura. Por eso es que la Escritura dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es andar conforme al molde del viejo hombre. Cuando yo ando conforme al molde del viejo hombre, cuando yo ando pensando conforme al viejo hombre, entonces yo voy a seguir viviendo condenación a pesar de que ya no existe base legal para que yo sea condenado. Ya no es un problema de Dios, es un problema tuyo porque no has entendido la Escritura, no has recibido una verdadera revelación. Entonces, resulta que si yo ando conforme al Espíritu, es decir, ando conforme al molde, recibiendo la palabra de gracia, recibiendo a través del nuevo hombre, de la nueva criatura, las promesas de Dios, eso es andar conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la nueva persona que yo soy. ¿Cómo yo ando en la nueva persona que yo soy? Creyendo lo que mi Padre dice que yo soy. Porque finalmente lo que yo creo que mi Padre dice que yo soy es lo que se va a convertir en realidad en mi propia experiencia. Así es como yo efectivamente me mantengo en el Espíritu. Ahora usted pregunte, ¿usted en qué anda durante toda la semana? ¿En la carne o en el Espíritu? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y esto no es para acusarnos, esto es simple y sencillamente para que de alguna manera entendamos si seguimos o no engañados, si es que efectivamente nuestra atención está puesta en aquellas cosas que no nos dan vida y nos están trayendo muerte, y la prueba de aquello es tu inestabilidad, tu intranquilidad, tus miedos, tus temores, tu inseguridad, tu insatisfacción, porque el Señor trae todo lo contrario. Ahí están los frutos. Entonces, muy bien, hay que cambiar el chip. El chip entonces ahora es recibir todos los días y desentenderme de aquello que me está haciendo daño, esa comida espiritual que me está dañando, hay que dejarla a un lado y enfocarme en esta nueva comida, en esta nueva comida de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Cristo es el verdadero vino nuevo para ti y para mí. Entonces, hay que comerlo. Hay que ingerirlo. ¿Y cómo lo comemos y cómo lo ingerimos? Recibiendo todos los días la palabra de gracia. A los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Dios les permite reinar en vida con ellos todos los días. Así es como reinamos en vida, de acuerdo a lo que nos comenta el libro de Romanos. ¿Sí? Si nosotros recibimos todos los días la abundancia de la gracia, y mire, el Señor no solamente dice que nosotros recibimos todos los días la gracia, sino que recibimos la abundancia de la gracia, porque la gracia es abundante. Es decir, aquí hay algo maravilloso que sucede. Mientras más yo recibo la gracia de Dios, la cual es inagotable, Él se vuelve más rico para darme más gracia. A Él no se le acaba, sino que en la medida en que yo recibo la gracia de Dios, yo voy fortaleciendo mi nuevo hombre y ese nuevo hombre se aferra a más gracia. Voy fortaleciendo más mi nuevo hombre y ese nuevo hombre busca más gracia. Y así es como efectivamente el Señor nos llena todo el tiempo. Siempre nos está llenando, 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 llenando. No hay escasez. Porque mientras más Él nos da,
es para que más nos fortalezcamos y más demandemos de Él. Debes comprender que en esta nueva vida el Señor se agrada cuando tú le demandas. Se agrada cuando tú recibes toda la provisión que Él ha hecho para ti. ¿Cómo tú te sentirías si mañana tú vienes a tu hijo y le das una herencia? Y tu hijo te dice, no, no, papá, mire, o no, mamá, o no. Yo le agradezco mucho, pero yo no quiero nada de ustedes. Si usted me va a dar algo, mire, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo verías tú eso? ¿Verías como nobleza o verías como orgullo? Nuestro Padre quiere, hermanos, que nosotros recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque los padres son los que heredan para los hijos. Y no los hijos para los padres. Porque nuestro Padre es el que ha heredado para nosotros. Y ahora que somos sus hijos, Él quiere que efectivamente nosotros recibamos todas estas bendiciones. Así que, cuando nosotros caminamos efectivamente en el Espíritu, es decir, caminamos en aquellas cosas que el Señor dice que somos, para que no sea algo etéreo, porque el Espíritu se va alimentando del nuevo hombre que somos a través. La palabra viva de Dios se va convirtiendo cada día más, ¿verdad?, en el alimento del Espíritu que ya tenemos nosotros, porque esas palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Así que el hombre espiritual necesita comida espiritual. El hombre biológico necesita comida biológica. El hombre psicológico necesita comida, ¿verdad?, psicológica. Y la comida psicológica viene del espíritu, no viene de la carne. Por eso es que tú puedes tener un gran banquete y puedes tener mucho dinero y puedes tener todas las previsiones para el cuerpo, pero puedes estar muy triste. Eres un hombre triste, eres un hombre amargado. Pero tú puedes estar con problemas económicos, puedes estar con falta de pan y todo esto, pero tienes una magnífica relación con tu Padre Celestial y estás contento y estás gozoso y dices, no me falta nada. Porque el alma se nutre del espíritu. El alma no se nutre del cuerpo. Y también el cuerpo se nutre del bienestar del alma. Pero para que el alma esté bien, el espíritu debe efectivamente estar unido a esa alma, recibiendo el alma permanentemente del espíritu, y el cuerpo ahí va a recibir una linda factura de salud, de sanidad, porque realmente, ¿verdad?, está más que determinado que la gran mayoría de enfermedades del cuerpo son psicosomáticas, es decir, son problemas del soma. El soma es del alma, o es la psique, de ahí viene la palabra psicología, o es el suje que habla la Biblia. Entonces, cuando nuestra alma está enferma es porque nuestro espíritu está enfermo. Nuestra alma enferma, cuerpo enfermo. Alguien decía, mente sana, cuerpo sano. Sí, eso lo dicen desde la perspectiva de la carne, pero yo lo diría desde la perspectiva espiritual. Mente espiritual sana, todo lo demás sano. Porque de ahí parten todas las demás bendiciones para nuestra vida. Mira lo que dice aquí Santiago 1:25 respecto del mismo tema. Aquí nos estamos enfocando en cómo efectivamente nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de nuestro Padre. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad. Mira, la ley que el Señor nos da hoy es una ley de libertad, no es una ley de esclavitud. La ley de Moisés, la ley del cumplimiento de los mandamientos, es la ley de nuestro esfuerzo, es la ley de nuestra capacidad, es la ley de nuestra responsabilidad. Mientras que la perfecta ley, que es la gracia de Dios, ojo con eso, la perfecta ley es la gracia y el regalo de Dios, ¿verdad? Es una ley de libertad. Ustedes han escuchado este pasaje que el propio Señor Jesucristo dijo: llevad sobre vosotros mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. ¿Sabes qué es llevar el yugo? El yugo es llevar la gracia de Dios. Cuando yo acepto llevar la gracia de Dios, yo estoy llevando el yugo de Dios. Cuando yo estoy aceptando este regalo maravilloso de Dios inmerecido,
yo estoy llevando el yugo de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando yo recibo la gracia de Dios, yo voy a caminar como Dios camina. El yugo, lo que hacía era lo siguiente. Normalmente se ponía el yugo. Ya sabemos que el yugo es ese dispositivo que se pone normalmente en los cuernos de los bueyes para que dos bueyes efectivamente puedan realizar arado en la tierra. Muy utilizado. Pero normalmente lo que se hacía o lo que se hace es que normalmente se pone un buey viejo, fornido y un buey joven. Entonces el yugo se pone sobre los dos bueyes y el buey viejo normalmente es el que pone la dirección, porque el buey viejo tiene el cuello más duro y a donde va el cuello del buey, el yugo al otro le hace virar y donde no le vira le rompe el cuello. Entonces resulta que el buey viejo es el que a donde va el buey viejo, el joven también va. Siempre es así. En la analogía que estamos aquí mirando, el Señor Jesucristo dice, llevad sobre vosotros mi yugo, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Es lo mismo, sino que el yugo del Señor no es un yugo que nos obliga, sino que es un yugo que más bien nos da amor, nos da vida, nos da libertad. No es una carga. Aprended de mí. Dice que ligera es mi carga. Es decir, el Señor pone este yugo en nosotros, que es el yugo de la libertad. Y resulta que nosotros comenzamos a seguir por donde va el Señor. Por donde va el Señor vamos nosotros. Pero vamos por amor. Pero vamos por provisión. Pero vamos por poder de Él. Vamos por inclinación. Vamos por agradecimiento. Vamos por reconocimiento de que Él ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Ya no vamos por temor ni por miedo. Vamos porque sabemos que efectivamente nos conviene, por cualquier circunstancia, por cualquier lado, el que Él de alguna manera esté guiando permanentemente en nuestro camino. Así que llevar el yugo del Señor es llevar siempre la gracia de Dios en mí. Pero cuando yo caigo de la gracia es porque efectivamente yo me quiero justificar delante de Dios por medio de la ley, por medio de mis propias capacidades. Y ese es un problema porque finalmente, como sabemos, no voy a poder hacerlo. Mira lo que dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, otra vez, persevera en ella, persevera en la gracia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos perseverando en la gracia? Perseverar en la gracia es recibir permanente y continuamente, voluntariamente, estas palabras de vida todo el tiempo. Tú voluntariamente ves muchas cosas. Tú voluntariamente aceptas muchas actividades. Pero si tú sabes que esta palabra de gracia y esta palabra de vida va a traer provisión, bendición, libertad, satisfacción, gozo, seguridad, cuidado para ti y para los tuyos, pues hermanos, no perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo, aún para que nosotros podamos ver otras cosas con otros ojos. Necesitamos la gracia de Dios que esté operando en nuestro corazón. Porque así podremos ir a leer un libro, podremos ir a ver una película, podremos inclusive ver un noticiero, pero vamos a verlo con efectivamente la gracia de Dios operando en mi vida. Y vas a ver que es distinto, porque finalmente no vas a salir amargado de las noticias. Finalmente, ese libro, esa película o esas cosas no van a introducir en ti conceptos o cosas que te dañen, porque tú vas a saber apartar las cosas, vas a saber discernir lo que efectivamente te conviene o no te conviene. Es decir, vas a tener la capacidad de poder discernir lo que verdaderamente va a contribuir a tu edificación, que es lo que verdaderamente interesa. Entonces aquí la Escritura dice que, y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, escucha bien. De hecho, más atrás, porque esto está en Santiago 1:25,
Pero un poquito más atrás dice que nosotros no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y aquí dice la Escritura en este versículo, que es un poco más adelante, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mira, un oidor olvidadizo, no se ofendan, hermanos, pero un oidor olvidadizo, por ejemplo, es uno que solamente escucha los domingos y dice, ¿qué predica? ¿Qué palabra? Pero terminó esta reunión y se va al Facebook, al Twitter, a las noticias, a las películas y a todo, y se olvidó de lo que recibió. Esa palabra maravillosa quedó simplemente como un golpe de ¡wow! Dice, el oidor olvidadizo es el que ve su rostro natural en un espejo. Al principio se considera y dice, ¡ah, wow, mira! Pero el momento en que sale del espejo se olvida cómo era. La revelación del Espíritu Santo para ti es para que tú veas quién eres en Cristo y para que ahora sigas esa línea. Y no para que veas un ratito quién has sido y sigas efectivamente amoldándote a la corriente de este mundo. Posiblemente es por eso que más de lo que tú quisieses del Señor todavía no aparece en tu propia vida. No porque el Señor te sea esquivo, ni porque, wow, mira, los otros son unos iluminados. No, sino porque tú efectivamente eres un oidor olvidadizo. Es decir, tú escuchas algo que te golpea el espíritu, que dices gloria a Dios en tu corazón. Generalmente cuando uno dice gloria a Dios es porque está recibiendo algo ahí. Pero ahora eso es semilla que tiene que implantarse en el espíritu para que dé fruto y no para que quede ahí dentro de la cena de semillas. Es decir, una bodegota de semillas, pero ninguna en proceso de siembra, peor, de cosecha. Entonces, muchas semillas, ¿verdad? Pocos resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente no entramos en el proceso. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Sabes qué es esto? Claro, si tú lo ves desde tu perspectiva de la mente carnal, yo tengo que hacer la palabra. No. La palabra hace en ti. Hacedor de la palabra es que tú seas una herramienta de la palabra, que tú seas un instrumento de la palabra. La palabra es la que hace en ti. Cuando yo efectivamente recibo la palabra de Dios en mi espíritu, la palabra se vuelve viva y la palabra obra en mi propia vida. Entonces ahora yo soy un hacedor de la palabra. No es que yo la hago, es que la palabra lo hace a través mío. Qué maravilloso, ¿no? Esto no es un regalo de Dios para ti y para mí. Cuando yo no soy un oidor olvidadizo, sino que estoy atento a la perfecta ley todos los días. Si hoy yo recibí una palabra de revelación de parte de mi Padre, que esa palabra sea la semilla que yo, Señor, hoy voy a mirarla, voy a cultivarla, voy a efectivamente contrastarla con otros pasajes de tu verdad. Yo voy a recibir esta semilla que tú me has dado el día de hoy para que efectivamente sea el arranque de mi semana y yo pueda darle el tiempo necesario a esta semilla para que se levante. Maravilloso. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces ahí la palabra se convierte en una palabra viva, en una palabra hacedora. Es decir, tú vas a experimentar que Cristo hace el trabajo en ti, hacedor de la palabra. Dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué maravilloso. Es un regalo definitivamente del Señor para nosotros. Mira lo que dice Gálatas 3:5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el haber oído con fe? Aquí está hablando el apóstol efectivamente a los Gálatas que se habían de alguna manera desviado de la fe y venían otros judíos a tratar de venderles el judaísmo, ¿no es cierto? Y les decían que era necesario que más allá de que hayan creído en Jesucristo, pues tenían que cumplir también las leyes, porque de lo contrario no iban a poder ellos
agradar a Dios. Entonces estaban metiendo la religión ahí, estaban metiendo otra vez la ley y las obras de los propios judíos, los judíos que amaban la ley, obviamente los judíos cristianos que se habían convertido y que tenían una confusión entre gracia y obras. Estos gálatas no eran judíos, pero sin embargo los judíos les trataban de meter la religión judía, más allá de que habían creído en Cristo. Entonces el apóstol, evidentemente fiel a la palabra y defensor del evangelio de la gracia que recibió efectivamente de parte de Jesucristo, les dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas de entre vosotros. Mira, y hace maravillas de entre vosotros. Ellos estaban mirando, estaban experimentando las maravillas que Dios hacía en ellos y entre ellos. Este es el punto, hermanos. Las maravillas que Dios quiere hacer en ti, no las puede hacer porque yo no permanezco por medio de la fe en el regalo de gracia, que es este mensaje de salvación, este mensaje de sanidad, este mensaje de liberación, este mensaje de provisión para tu vida. Entonces, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, el oír con fe es algo permanente y continuo, más el justo por la fe vivirá. Es por eso que no alcanza simplemente un domingo. Escuchar un domingo es mejor que nada, pero no te quejes por los frutos, porque los frutos evidentemente comienzan a levantarse en nuestra propia vida en la medida en que el ciclo de la semilla se cumpla. Así que, hermanos, nosotros necesitamos afincarnos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, andad en la mente, andad en las promesas del Señor, andad permanentemente repasando en vuestro corazón y en vuestra mente de día y de noche. Esto es un verdaderamente orar en el Espíritu. El estar permanentemente repasando lo que el Espíritu ya me ha ido mostrando a mí, lo que Él dice que yo soy. Esto es orar permanentemente en el Espíritu. Bajo esa figura tú puedes estar en cualquier actividad que tú quieras. Puedes estar en tu trabajo, escribiendo y haciendo cosas, pero tú puedes estar diciendo: gracias, Señor, porque yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque tú me has dado la provisión necesaria para esta circunstancia que yo estoy viviendo. Oras todo el tiempo, porque estás recibiendo la palabra de Él y estás simplemente confirmándola y repasándola continuamente en tu corazón. Andad en el Espíritu, andad en la nueva mente, andad en las nuevas cosas, en las nuevas promesas que nosotros tenemos, repasando a cada momento de nuestro día. Y así, ¿qué va a pasar? Consecuencia. Y así dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Ah, muy bien. Queremos ser libres de nuestra carne, queremos ser libres de nuestros defectos. Queremos ser libres de nuestras maldades. Queremos ser libres de la distorsión de nuestra vida. Queremos ser libres de todas las consecuencias que tenemos de enfermedades, de luchas, de dificultades, de deudas, de todo lo que tú quieras. Pues la manera de no satisfacer los deseos de la carne, ¿no es cierto?, es andando en esta nueva vida, es recibiendo permanente y continuamente esta palabra maravillosa de gracia que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Así que, hermanos, es muy importante que nos aferremos, que repasemos, que no nos conformemos simple y sencillamente, ¿verdad?, el recibir un poquito una vez a la semana, sino que nosotros lo que recibamos lo traigamos a la mesa cada semana, cada día, ¿verdad? Y efectivamente seamos capaces de esa revelación que hemos recibido. No permitir que Satanás se nos lleve y que no nos convirtamos en oidores olvidadizos, sino que la palabra se vuelva realidad en mi vida y termine haciendo lo que ella dice: hacedores de la palabra. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.